Publimetro. Hola a todos, soy Alejandro Pinocala, director de Publimetro Colombia y como siempre, todos los miércoles a esta hora estamos en El Consejo en Publimetro, el espacio creado para conocer las posiciones y las opiniones de los concejales de Bogotá sobre temas de la actualidad de la ciudad. Y hay un tema que es absolutamente necesario debatir hoy y es esta nueva pelea entre la alcaldesa Claudia López y la policía de Bogotá, que ahora incluye a la Policía Nacional. Se lo resumo de la siguiente forma. El pasado 24 de febrero tuvimos unas manifestaciones que dejaron 4 heridos. Pero aparte de los 4 heridos y de la grave lesión en el ojo de uno de ellos, de Gareth Sela, hay que contar que dejó una confrontación abierta entre la alcaldía y la fuerza policial por la responsabilidad de estos hechos. Es gravísimo todo lo que pasó. La alcaldesa en sus redes sociales ha señalado directamente a la policía de ser quien atacó a los manifestantes. Los manifestantes obviamente se han pronunciado en contra de la alcaldía y de la policía, pero la policía, aparte de eso, ha señalado que fue desde la alcaldía desde donde dieron la orden de disparar a los manifestantes. Hugo Acero, el secretario de Seguridad, está entre los dos bandos y la verdad es que todos los mensajes están cruzados y generan una sensación de que las cosas no están funcionando. Y es supremamente grave este desorden y este caos y esta falta de gobernanza, que es una palabra que me encanta utilizar en esta situación. Y para hablar de eso, le quiero dar la bienvenida a Susana Muhammad, concejala de la Colombia Humana. Susana, bienvenida al Consejo en Publimetro. ¿Y qué podemos decir sobre esto? Gracias, Alejandro. Un saludo a los concejales y todos los que nos están viendo. Bueno, el evento del 24 de febrero lo que mostró fue nuevamente una lógica en donde las circunstancias que se presentaron el 9 de septiembre se mantienen. Y vamos a nombrar y analizar cuáles son estas circunstancias a la luz de lo que pasó el 24 de febrero. La primera circunstancia es un secretario de seguridad que no toma el liderazgo y una alcaldía que no toman el liderazgo de modificar la forma en que se maneja la protesta social en Bogotá. Es una alcaldía que tiene bicéfala, tiene como dos cabezas. Por un lado, una dirección de derechos humanos en la Secretaría de Gobierno, intentando generar las garantías y aplicar el protocolo de manejo de la protesta social, el decreto 563, y por otro lado, una Secretaría de Seguridad que no entiende la lógica de derechos humanos y no entiende que la protesta social es un derecho ciudadano. Entonces, el escenario que vimos el 24 es bastante diciente porque tenemos una manifestación en donde hubo unas escaramuzas, hay que establecer por qué. Hemos hablado con personas de derechos humanos que estuvieron en la manifestación, personas que trataron de forma grave. Tuvimos además la policía provocando a la manifestación y en el momento en que se empezaron a presentar algo de disturbios, nos cuenta la gente de derechos humanos que se logró calmar, tanto por el trabajo de gestores de convivencia, de derechos humanos, hasta la misma policía, digamos que hubo unos enfrentamientos. Pero en un momento, cuando ya la manifestación iba a continuar, fue que empezó la actuación del SMAT. Y lo que vemos es al secretario Hugo Acero nuevamente sacando el cuerpo frente a las consecuencias. Esa movilización del SMAT ese día no era necesaria, era una manifestación de entre 300 a 500 personas, una manifestación muy pequeña que fácilmente pudo haber sido controlado entre los gestores de convivencia, la gente de derechos humanos y hasta la fuerza disponible si era necesario. ¿Por qué lanzan el SMAT? ¿Y quién da la orden de lanzar el SMAT? En el puesto de mando unificado están todas las entidades. Allí se toman las decisiones frente al análisis situacional. El secretario de Seguridad en el puesto de mando unificado representa a la alcaldesa en el manejo del orden público en ese momento. No es posible que el secretario salga con tecnicismos a tratar de cubrir su responsabilidad. Pero también nos preguntamos dónde está el trabajo en los consejos de seguridad de la alcaldesa Claudia López dirigiendo los protocolos para la manifestación y la protesta pacífica. Creo que falta un trabajo más profundo. Y ella entonces evade su responsabilidad poniéndole la responsabilidad al gobierno nacional. Y entonces
cerramos el círculo, el ministro de Defensa viene y dice que no, que ojo, que el secretario de Seguridad estuvo en el puesto de mando unificado, que al final le tocó asumir la responsabilidad de la situación. Y finalmente el comandante de la policía de Bogotá sale y dice, qué pena, el secretario de Seguridad sí estaba en el puesto de mando unificado, pero ojo, a Gareth Sela no es probado que le disparó el SMAT cuando tenemos testimonios de gente de derechos humanos que le dispararon cuando tiene 2 impactos en un ojo. Entonces, qué casualidad, 2 pedradas le cayeron en el mismo sitio, en un impacto contundente que le hizo perder el ojo. Entonces, termino con esto. Alejandro, esto es dramático. Nadie asume responsabilidad. Es un pimponeo entre los unos y los otros. Desde el ministro de Defensa, que además tienen responsabilidad por seguir empoderando a la policía después del 9 de septiembre, el presidente Iván Duque lo primero que hizo fue ponerse la chaqueta de la policía e ir a empoderar la policía en la ciudad de Bogotá, y entonces nadie asume ninguna responsabilidad. Y yo creo que los ciudadanos tenemos que exigir responsabilidad política y responsabilidad operacional, o si no, el derecho a la protesta pacífica en Bogotá va a seguir teniendo estas fatales consecuencias. La misma situación del 9 de septiembre. Díganme quién asumió responsabilidad por los hechos del 9 de septiembre. Se mantienen, por tanto, las condiciones violentas para la manifestación pacífica, que es un derecho de los ciudadanos en la ciudad. Andrés Forero es concejal del Centro Democrático. Andrés, ¿cuál es su posición frente a esta situación de alcaldía versus policía? Pues Alejandro, yo creo que este es un nuevo episodio en esta descoordinación que se ha manifestado entre no solamente la alcaldesa y la cúpula de la policía en Bogotá, sino entre la alcaldesa y su propio secretario de seguridad. Mire, la verdad es que yo sí estoy un poco desconcertado con la forma en que la alcaldesa ha estado, mejor dicho, asumiendo o ha estado liderando, pues no liderando, la verdad la palabra creo que no aplica, pero pues ha estado abordando, esa es la palabra, el tema de la seguridad en la ciudad. Ella en campaña, pues se puso a hablar mal de Petro, se puso a hablar mal de Peñalosa, decía que ninguno de ellos había sido capaz de liderar el tema de seguridad en Bogotá y que ella iba a hacer temblar a los ladrones y a los delincuentes y que iba a ser la jefe de policía de Bogotá. Son palabras textuales de la señora alcaldesa. Aquí está el profesor Cancino, él no me dejará mentir. Él sabe perfectamente que eso fue lo que ella le prometió a los bogotanos. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las cosas salen bien, cuando hay un éxito operativo, como por ejemplo ahorita que la alcaldesa y el secretario, a pesar de que ayer robaron pues el camión logístico de las vacunas, pero pues solamente la inseguridad es un tema de percepción. Pero bueno, cuando salen a comparar los resultados, por ejemplo, del mes de febrero del año 2020 con coronavirus, de 2021 con coronavirus, con los del 2020, que no teníamos la pandemia, entonces ahí ellos sí sacan pecho y dicen que Bogotá es una ciudad más segura, que se han disminuido todos los indicadores, etcétera, etcétera. Pero cuando se presentan situaciones complicadas, entonces la alcaldesa, que ha aprendido muy bien a lavarse las manos durante la pandemia, sale y se lava las manos y le achaca la responsabilidad de lo que sucede a otros cuerpos del Estado. Puede ser a la policía o puede ser al gobierno nacional. Entonces, ¿qué sucedió y qué es lo que uno ve con preocupación? Porque la concejal Susana dice que se está poniendo en riesgo todo el tema de la protesta pacífica. Mire, esta semana ha habido protestas pacíficas en toda la ciudad y no ha habido enfrentamientos con el SMAT. El SMAT, a mi juicio, debe operar cuando se está poniendo en riesgo la vida y la integridad de otros ciudadanos que no participan en la protesta y cuando se pone en riesgo la integridad de la propiedad pública y la propiedad privada. Entonces, claro que todos lamentamos lo que sucedió con Gareth Salié. Eso yo creo que es algo que todos debemos lamentar. Es un episodio luctuoso, es triste que eso suceda, pero me parece irresponsable de parte de la alcaldesa salir a decir que la policía no tiene derecho a, o mejor dicho, no, nadie da la orden para que le disparen y le quiten el ojo a un ciudadano, porque obviamente ningún policía está interesado en que eso suceda. Además, pues yo un poco me distancio de lo que planteaba la concejal Muhammad. Creo que hay que esperar y hay que respetar el debido proceso. Todavía no se ha aclarado que haya sido por un artefacto lanzado por la policía que el joven Gareth haya pues visto afectado su ojo y sobre todo no se ha visto que haya habido intencionalidad. Porque digamos,
en gracia discusión que efectivamente haya sido un artefacto lanzado por la policía, pero pudo que no haya sido disparado a quemarropa, que no haya sido con la intención de afectar el ojo a esa persona, pero la alcaldesa pues, se salta el debido proceso y ya falló y ya dijo que ese había sido un episodio causado intencionalmente por los efectivos de la policía. Pero lo más grave de todo es que pues sale el general a tener que decirle a la alcaldesa, venga, es que contamos con la participación de su secretario de seguridad. Él avaló la utilización del SMAT en la secretario. Sale, no, yo sí estaba y sí avalé, pero no ordené. Justo cuando además se dio la orden, yo estaba hablando por teléfono. Pero dijo, ¿usted avaló? Sí, sí, sí avalé. Y él, de hecho, pues es la persona que también indica, Alejandro, lo que yo estoy diciendo. Y es que, Julián, toda señal. Andrés Fresco, simplemente tuvimos una caída, pero lo estamos escuchando. Hemos perdido, ustedes entenderán, la tecnología, este tipo de cosas pasan cuando se hacen transmisiones en vivo. Mientras recuperamos al concejal Andrés Forero del Centro Democrático, le quiero dar la palabra y la bienvenida a la concejala Sara Castellanos del Partido Liberal. Sara, bienvenida al Consejo en Publimetro. ¿Ya vamos a recuperar a Andrés? No, ya recuperamos a Andrés. Ahora Y está es en que silencio. qué pena, no sé No, hasta no, no, dónde me Fresco, quedé, estas cosas Alejandro. pasan. Sí, 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 qué vergüenza, pero ¿hasta dónde me quedé? ¿Estaba usted cuestionando la presencia de Hugo Acero No, 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 en no, el no centro de cuestionando, mando? estaba poniendo de presente la presencia de Hugo Exacto. Acero. Estaba diciendo que, a pesar de que la alcaldesa hoy trata de lavarse las manos, su secretario de seguridad avaló en el PMU, en el puesto de mando unificado, la decisión de que interviera el SMAT porque había una situación de riesgo contra la integridad de otras personas que no participan en la marcha y contra la propiedad pública y privada. Y entonces, en ese sentido, yo sí pienso que no le queda bien al secretario salir con ese tipo de leguleyadas diciendo que él no ordena, sino que él avala y que justo estaba en el baño, pero además decía que él mismo desmentía a la alcaldesa y decía, mire, yo la verdad no puedo decir en este momento que haya sido un artefacto del SMAT el que haya causado la lesión ocular en Gareth Sayé y adicionalmente pues hay que respetar el debido proceso. Entonces, por eso decía, y ya con esto cierro Alejandro, que hay una desconexión no solamente entre la policía y la alcaldesa, sino entre la propia alcaldesa y su propio secretario de seguridad. Muchas gracias, Andrés. Ahora sí, Sara, bienvenida. Y quisiera conocer su opinión, porque todo lo que nos muestran es que claramente el secretario de Seguridad contradice a la alcaldesa contradice al secretario de Seguridad, que además se enfrentan con las posiciones de la policía. Entonces, ¿en qué estamos, Sara? Hola Alejandro, bueno, pues tienes toda la razón. Yo pienso que aquí lo que estamos viendo son varios discursos y que no están unificados. Podemos decir, bueno, el ESMAD tiene la culpa, el acto vandálico, porque por eso fue que empezó, el ESMAD tiene la culpa, pero aquí no es de quién tiene la culpa, sino la verdad, y estoy de acuerdo a lo que decía la concejala Susana, ninguno está asumiendo ninguna responsabilidad. Entonces, la alcaldesa dice una cosa, dice que el ESMAD no tiene derecho de quitarle el ojo a ninguna persona. Luis Ernesto dice que no se respetaron los protocolos, pero cuando vemos la trabajadora de la personería que fue lastimada, dice que sí era una protesta pacífica y que cuando ella fue lastimada fue que entró el ESMAD. Entonces uno ve varias versiones. La verdad yo creo que lo que nosotros queremos encontrar es, bueno, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Quién tiene la razón? Porque cuando la protesta es pacífica, y como decía Andrés, se ha respetado la protesta pacífica. Hay momentos, y yo no voy a negar que sí hay momentos donde el SMAT intervino que no debía intervenir, pero ese no es un motivo para estigmatizar el SMAT y decir, nunca más. No, pero este caso específico, tenemos muchas versiones que hasta yo misma quiero saber, bueno, Claudia López dice una cosa, el secretario de Seguridad también vemos la falta de pronto de liderazgo, de decir, bueno, no, sí, yo estuve en la reunión, yo aprobé eso, pero no, que justo en ese momento estaba en una llamada, entonces no se sabe quién dio la orden, porque supuestamente él estaba ahí, pero él no está asumiendo la responsabilidad. Luis Ernesto dice que no se están respetando los protocolos, pero cuando vemos, supuestamente en el protocolo está muy claro que el SMAT solo debe intervenir cuando hay un acto de vandalismo. Y lo que vemos, pues al ver todas las piezas, lo que yo empecé a ver fue todas las piezas de este rompecabezas, sí se confirma que hubo un acto de vandalismo y ahí fue donde entró el SMAT.
Ahora, lo que Andrés decía es que no se ha comprobado que haya sido el ESMAD como tal que causó esta herida en el ojo. Entonces uno no puede ya asumir una postura de decir, no, el ESMAD sí intervino con fuerza, con intención, quería agredir, porque no están las evidencias. Entonces, lastimosamente, Alejandro, pues yo veo que hay muchas versiones y que la ciudadanía también quiere saber, pues la verdad. La alcaldesa tiene que asumir responsabilidad porque ella misma lo dijo en campaña, que ella sería la jefe de la policía, que bajo su mandato no habrían abusos que excedan de la policía o del ESMAD a los ciudadanos o a los protestantes. Entonces, sí veo que se necesita que esto sea como una alerta y un despertar a la alcaldesa, lo veo yo, y al secretario de gobierno, al secretario de seguridad, para que se pongan de acuerdo por el bien de la ciudad y que sepan bien cuáles son los protocolos. Existe un protocolo, sigan el protocolo. Si la protesta es pacífica, no debe intervenir el ESMAD. Si intervino, pues no podemos permitir este tipo de cosas, pero lo que vemos y lo que mi postura es que si hay actos de vandalismo, no podemos tolerar los actos de vandalismo, no podemos tolerar ninguna clase, y es ahí donde debe intervenir el ESMAD. Pero en esta situación como tal, Alejandro, como tú ves y como lo han dicho todos, hay varias versiones. Entonces, quién está en lo cierto? ¿El secretario de seguridad, la alcaldesa o el secretario de gobierno? Entonces son muchas preguntas que aún yo tengo, pero sí veo que la alcaldesa debe asumir esto, debe ponerse de acuerdo, debe conocer y seguir los protocolos y asumir la responsabilidad, no echarle la culpa al ESMAD sin saber evidentemente que fueron ellos los que hicieron esto de adredes, pero nada de eso se ha confirmado. Entonces, pues pienso que no podemos estigmatizar ni la protesta, porque la protesta se necesita, ni el ESMAD. O sea, porque por que no se ha comprobado, no se puede decir, no, ya se tiene que eliminar esta fuerza que viene y debería entrar solamente cuando la protesta deja de ser pacífica. Entonces pienso que estas son algunas de las dudas que yo tengo, Alejandro, que comparto con algunos de mis colegas y que creo necesario que este es un buen momento para revisar y no eliminar. Yo no creo que la respuesta sea eliminar el ESMAD. Yo creo que se deben revisar muchas cosas para que puedan ejercer debidamente pues su función dentro de los protocolos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Carlos Carrillo es concejal del Polo. Carlos, ¿qué pasa con esta situación? ¿Cómo queda la alcaldesa? ¿Cómo queda Hugo Acero? ¿Y cómo queda la policía? Muy buenas noches, Alejandro. Un saludo, por supuesto, para los colegas que nos acompañan hoy acá por primera vez, Sara, Diego Cancino, y para Susana y Andrés, que nos acompañan con regularidad, y por supuesto un saludo para todos los que nos ven en este momento en redes sociales. Yo lo primero que quiero decir, Alejandro y colegas, es que el ESMAD es un escuadrón de la muerte, no es nada más que eso. Esto, yo no sé hasta cuándo vamos a seguir dando estos debates y hasta cuándo vamos a tener que seguir dando estos debates para llegar al consenso de que ese escuadrón de la muerte se tiene que acabar, que tiene que haber una reforma de fondo en la policía y que la policía debe ser un organismo civil, que el conflicto armado en Colombia se terminó, al menos en su parte con las FARC, que el problema de la insurgencia hoy no es el problema de la insurgencia en los años 70 o en los 80, que hoy no hay una guerrilla tomándose cabeceras municipales como pasó en los 90. Eso no existe. Ese país que tanto le gusta a los mercaderes del miedo ya no existe. Entonces, pues van a tener que encontrar otras formas de hacer política, Alejandro. Aquí, los sectores políticos de derecha que yo respeto, la derecha es indispensable en una democracia. Nunca me voy a ir para allá. Eso sí, lo pueden guardar en mármol. Esto las redes sociales no olvidan. A mí no me van a ver como a otros por allá que hacen esas derivas históricas, ¿no? No estoy hablando de ningún grupo particular que se haya escindido del Polo Democrático este año, pero a mí no me van a ver cargándole la maleta a la derecha. Eso no va a pasar. Yo tengo muy claro que el camino al cambio de este país es por el lado de la izquierda, es por las ideas progresistas, pero la derecha es indispensable, sí, es indispensable en una democracia, pero tiene que inventarse otra manera de hacer política. La derecha tiene que dejar de hacer política a través del miedo, a través de la represión, porque es que ellos son los que tienen el poder hoy.
Entonces, ¿qué va a pasar, Alejandro y colegas, cuando en el 22 nosotros ganemos las presidenciales? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando pasen de ser oposición después de haber estado en el poder durante 2 siglos? Pues habrá que garantizarles su legítimo derecho a la protesta. Y eso no es decirles que vayan a protestar por el andén, porque la protesta es algo contramayoritario. Entonces, aquí vienen y nos echan a andar una narrativa de que, por ejemplo, bloquear una calle es casi un acto de terrorismo. Eso no tiene ningún sentido, Alejandro. En cualquier parte una protesta obstaculiza la movilidad, porque justamente de eso se trata. Pero aquí esta alcaldía y las anteriores, en el caso de que se obstruya Transmilenio, por una debilidad misma del sistema, porque eso hace parte de sus errores estructurales, entonces sacan el SMAT, las aturdidoras, los gases y revientan a todo el mundo que protesta de manera pacífica. Porque, ojo, que obstruir el tráfico no es un acto violento, es un acto legítimo. Y aquí nos tenemos que sacar del chip ese cuentico de que los papitos y las mamitas entonces no pueden llegar a tiempo a la casa y no se puede obstruir una vía. Por favor, si hay 20,000 personas protestando en contra de un régimen, si hay 20,000 personas protestando en contra de la desigualdad estructural de este país, pues por supuesto que se va a obstruir el tráfico y por supuesto que los papitos y las mamitas van a tener que llegar más tarde a la casa. Entonces, eso es lo primero que yo creo que hay que dejar claro. El SMAT se tiene que acabar. La policía y la brutalidad policial no se pueden tapar con el cuento de que es que son 2 o 3 manzanas podridas. Aquí ha habido muertos todos los años, en todos los gobiernos. Y una cosa, y termino con esto, Alejandro, porque no me quiero extender, hoy somos bastantes en el panel, es que la actitud de la alcaldesa Claudia López es francamente inaceptable. Yo quiero verla, Alejandro, representando algún papel en una tragedia clásica o en una obra de Shakespeare, porque la capacidad histriónica de la señora alcaldesa es increíble. Es que se pone la ruana, ¿cierto? Da la rueda de prensa a las 10 de la noche, se coge la cabeza, pone voz cansada y dice, no, esto es terrible, esto no puede volver a pasar. Y lo hace una y otra vez, es como el esposo maltratador que repite y repite y repite y después llega con el pollito a la casa y dice, esto no va a volver a pasar. Y una semana después, vuelve y se pone la ruana y se coge la cabeza otra vez y dice, no, este muchacho Pepito perdió el ojo, no lo vamos a volver a hacer. Ella es la jefe de policía. Aquí ella no puede jugar a ese papel de que todo lo que sea bueno está bien y es responsabilidad suya y todas las responsabilidades que implica el poder son de alguien más. Si ella no puede controlar a la policía, que lo diga y va a tener el respaldo de todos los sectores que apoyamos y creemos en la democracia. Pero entonces que nos diga claramente que ella no puede controlar a la policía y resulta que no es así. Ella lo que pasa es que está utilizando la combinación de todas las formas de lucha para subir en las encuestas. Eso es lo único que le importa. Entonces, claro, despeja la vía, da la orden, utiliza el SMAT como equipo de atención al ciudadano, tal cual como Peñalosa, pero después se pone la ruana y se coge la cabeza y dice, no, qué terrible esto que está pasando con el muchacho. Pone 2 trinos y la semana siguiente repetimos la historia. Aquí la alcaldesa tiene que asumir las responsabilidades políticas. Y si no tiene el talante para asumir las responsabilidades políticas, pues francamente no entiendo cómo aspira a ser presidenta de este país. Muchas gracias, Carlos. Le quiero dar la bienvenida a Diego Cancino, concejal del Partido Verde. Diego, esto de policía versus alcaldía, versus alcaldesa, versus su propio secretario de seguridad, ¿usted cómo lo ve, por favor? Con volumen, Diego, por favor. Está el micrófono apagado. Gracias. Alejandro, mil y mil gracias por la invitación. Un placer estar acá. Este es un programa que alimentan las conversaciones y que es de una agudeza impresionante. Entonces, mil y mil gracias. Un honor estar aquí con usted, Alejandro, con mis colegas, con Carlos, con Andrés, que hoy se llama Julián, Susana y Sara. Es que en el Zoom sale Julián Andrés. Pero un abrazo y bueno, yo antes de responder esa pregunta que me parece que es muy importante la pregunta que usted hace, Alejandro, yo quisiera también como precisar algunas cosas.
Lo primero es que no olvidemos que el día antes, en un panfleto, la Policía Metropolitana de Bogotá, porque eso era un panfleto lo que hubo ahí, amenazó a los escudos azules. A través de mensajería instantánea y redes sociales se difunde un video con participación de 3 personas y logo del grupo radical Escudos Azules. El contenido del video promueve campaña de desprestigio en contra de la Policía Nacional. Fuente humana administrada en proceso investigativo advierte reacción de escenarios de movilización violenta en Bogotá. Y uno puede, digamos, desprestigiar a la Policía Nacional. Digamos, quizás se puede hacer, no se puede hacer. Andrés y yo podemos discutir. Pero yo jamás le voy a quitar un ojo a Andrés Forero por estar, digamos, en discrepancia con ese asunto. Entonces, el hecho de que hayan hablado mal de la policía en un video, eso da para sacar un panfleto y amenazarlos y de alguna manera cumplir la amenaza. Porque al otro día entonces disparan al ojo a este muchacho, a Gareth Sela, y le quitan el ojo. Eso es muy delicado. Y yo sí me estoy preguntando qué lógica es la que está soportando el SMAT. ¿Cuál es la intencionalidad que hay acá? ¿Cuál es la doctrina que hay acá? ¿Cómo están entrenando al SMAT? Que eso me parece muy, muy delicado. Yo estaba en una serie de programas de víctimas del SMAT y de la policía, víctimas de los ojos, que les han quitado los ojos. Eso parece que es una práctica sistemática y como además lo sugiere la Corte Suprema de Justicia. Eso no lo decimos nosotros acá. La Corte Suprema de Justicia lo que sugiere en la demanda, la cual nosotros coayudamos, y que muchos y muchas de acá también ayudaron a esa coayudancia en la Corte Suprema de Justicia, sugiere que esas prácticas son sistemáticas, es decir, que hay un plan, que hay una intencionalidad. ¿Y por qué lo decimos? Porque parece que es una práctica sistemática en América Latina, en Argentina, en Chile y en Colombia, y es quitarle los ojos a los muchachos. Lo que nos han dicho los muchachos víctimas que hemos estado en varios programas es que ellos ven cómo les disparan y no les disparan ni una, ni dos, sino fueron 3, como dice la canción. Eso es una cosa que es absolutamente nefasta. Las investigaciones del Cajar en cabeza de Alirio Uribe, lo que muestran las investigaciones, digamos, absolutamente serias. Después de meses de investigación, lo que muestran es que los disparos a los ojos y los disparos del 9 de septiembre fueron teledirigidos. Que quizás sí hubo una intencionalidad. Luego, entonces estamos en una situación muy, muy, muy grave. Y lo segundo, yo defiendo la policía antimotines. Yo creo que la policía antimotines tiene que existir. Pues claro, si existe la protesta y hay que garantizar la protesta, tiene que haber alguien que garantice la protesta y no haya gente que, digamos, dañe o genere violencias o que afecte gravemente ese derecho constitucional de la protesta. Y ese es el sentido de una policía antimotines. Pero es que no olvidemos que el SMAT nació con Pastrana en un decreto transitorio, en una lógica de guerra, que era para eliminar a la ciudadanía que saliera a protestar. Luego, entonces, ese sentido del SMAT, pues no puede seguir existiendo. ¿Cuánto llevamos después de Pastrana? 20 años. Ya se firmó el acuerdo de paz, como decían acá. Pues nosotros necesitamos una policía antimotines que garantice la protesta, que entre otras quedó en el acuerdo. Y ese es un pacto constitucional, ese acuerdo. Y en el acuerdo hay todo un capítulo sobre el tema de la protesta. Luego, entonces, la policía antimotines tiene que repensarse a la luz de la construcción de paz. Porque están saliendo a atacar al enemigo. Los protestantes son enemigos. Uno ve, y nosotros hemos estado en protestas, creo que acá Susana, Carlos, yo hemos estado en protestas. Andrés ha estado en algunas otras hace algunos años, me imagino que de otra índole, y Sara también ha estado en movilizaciones, y pues nosotros hemos visto cómo el SMAT sale, pero es a eliminar esa protesta, o sea, con gases lacrimógenos, con agresividad. Susana y yo hace 2 meses estábamos en una protesta de Ciudad Bolívar, de la Plaza de Bolívar, y corríamos porque la tanqueta estaba en la esquina de la Plaza de Bolívar. Entonces es una cosa que uno dice es absolutamente irracional. Y claramente sí se necesita reformar entonces el SMAT. Aquí hay una cosa, yo creo que hay 2 cosas y termino con esto, la tanqueta, sí. Y aquí hay 2 cosas yo creo que son fundamentales. Una, la coherencia en la información, la fluidez de la información y que haya coordinación. En estos temas, si no hay coordinación, es muy delicado. Y entonces tiene que haber coordinación entre Andrés Zidárraga, que yo estoy de acuerdo, ha hecho un trabajo monumental en las calles,
para defender los derechos humanos, que es el director de derechos humanos, Hugo Acero y la alcaldesa. Ahí tiene que haber una coordinación. Y en eso yo estoy de acuerdo. Pero también hay que tener en cuenta que yo sí creo, y estoy cada vez más convencido, que acá hay un bloque. Acá hay un bloque y esto quizás polariza y uno no debería decir esto y entonces tenemos que generar mayor inclusión y demás. Pero yo creo que acá hay un bloque de la policía que de alguna manera está articulado también con el gobierno nacional y con la ideología. Es que ¿cómo es posible que el 9 de septiembre pasa todo esto y el presidente Duque, en vez de rechazar esas expresiones de masacre, se disfraza de policía adelantándose al 31 de octubre? Y el ministro de Defensa, que en paz descanse, también avala ese tipo de situaciones, no las rechaza y lo que hace es irse por las arandelas de todo esto. Acá, ¿qué está pasando frente a los territorios y el poder territorial, pero también frente al poder distrital? ¿Cuáles son las ideas? Porque claro, ustedes tienen razón, Claudia es la jefe de policía, pero es que quien comanda a los policías es la MEGOP, el comandante de la MEGOP, y el comandante de la MEGOP le obedece al ministro. Ahí hay una cosa bicéfala, como ustedes han dicho, que hay que transformar, porque claramente la única jefe o el único jefe debe ser el alcalde de la entidad territorial en sus fuerzas policiales, y eso no sucede en este momento. Hay una cosa bicéfala absolutamente rara. Entonces yo creo que sí hay que reformar, no, yo creo que el ESMAD no puede seguir existiendo, yo creo que acá hay una práctica sistemática y yo creo que acá hay una amenaza que se cumplió que me parece muy, muy delicado que haya sucedido. Muchas gracias, Diego. Susana había levantado la mano, por favor. Sí, dos cosas, un poco frente a lo que dice Sara de estigmatizar el ESMAD. No es una estigmatización al ESMAD. Y entiendo lo que dice Andrés Forero, que hay mucha protesta, digamos que no se convierte en un disturbio o unos eventos de violencia. Pero es que el uso es absolutamente desproporcional de la fuerza. Yo estoy de acuerdo con Diego Cancino cuando dice, y con Carrillo, que el ESMAD en su actual configuración debe terminarse. El ESMAD no utiliza los protocolos de derechos humanos firmados por Colombia. Usted no puede tener una protesta de 300 a 500 personas donde 4 empiezan a echar piedra y usted crea una guerra y un caos en el centro de Bogotá con aturdidoras. Yo no sé si ustedes han estado en una protesta y les han echado una aturdidora al lado. ¿Cuál es la reacción que tiene uno? Uno sale corriendo y la gente sale en pánico, corriendo en desbandada. Gases lacrimógenos, armas no letales que han terminado con la vida de 53 personas en protesta social en Colombia. Entonces, no es una estigmatización del ESMAD, es que el ESMAD no cumple con los protocolos. Lo segundo, una cosa muy curiosa, Alejandro, Diego, Carrillo, a todos. Fíjense que en Chile y en Colombia, los jóvenes, porque también pasó en la protesta en Chile, que han perdido el ojo, pierden el ojo izquierdo. El ojo izquierdo. El ojo izquierdo es el mayor ojo que se pierde. Y eso no es casualidad, tocaría hacer un estudio si es porque la forma de disparar o etcétera, pero es al ojo izquierdo. Entonces, hay un tema ideológico en el ESMAD. Y miren, revisen en Chile y en Bogotá y en Colombia los jóvenes que les han disparado a los ojos, cosa que está prohibida por los protocolos internacionales. Y usted para darle un ojo a un joven, a una persona, no es que la bala estuvo perdida. Eso no, eso es un disparo de altísima precisión. Entonces, y si se dieron cuenta en las protestas de Chile también, más de 1000 jóvenes perdieron los ojos en la protesta de Chile y el ojo izquierdo. Entonces, aquí hay un tema y lo que dice Cancino es verdad frente a los escudos azules. A mí me preocupa esa situación. Los escudos azules es una respuesta de la protesta social pacífica para defenderse. Es una escalada peligrosa. ¿Y dónde está la política de derechos humanos de la alcaldesa para desescalar este conflicto? Y del gobierno nacional, evidentemente, también. Y para terminar, digamos, frente a lo que dice Cancino, yo entiendo el tema de la coordinación, pero es que acá la alcaldesa Claudia López tiene a Hugo Acero como secretario de Seguridad. Ese señor tiene una ideología punitiva de la seguridad. Ese señor sale todo el tiempo a defender la policía. Ese señor no tiene el discurso de derechos humanos integrado en su forma de ver la seguridad. Entonces,
lo que ha hecho Claudia López es crear precisamente una división en el gobierno con los funcionarios que tiene. Por eso nosotras queríamos una moción de censura a Hugo Acero frente a los hechos del 9 de septiembre. Porque es que no puede ser que el secretario de Seguridad de Bogotá nos diga, esto es gravísimo, en la respuesta a la proposición de moción de censura, nos diga que el 9 de septiembre la Policía Metropolitana de Bogotá definió que no estábamos en una protesta social, sino que estábamos en unos hechos violentos y que de ahí en adelante se suspendió el protocolo de manejo de la protesta social. Pero ¿quién tomó esa decisión? Así nos dice Hugo Acero. Entonces, ¿quién tomó la decisión de que ya no estábamos en una protesta social? Y que entonces ahí la responsabilidad es totalmente operativa de la policía. O sea, aquí la policía quedó sin Dios ni ley y no hemos recibido las actas de los puestos de mando unificado del gobierno nacional, de la Policía Metropolitana donde estaba la alcaldesa y del gobierno nacional donde estaba el secretario de gobierno, el presidente Iván Duque. Las estamos pidiendo por derecho de petición con la ONG Temblores en una alianza que hemos hecho porque queremos entender un puesto de mando unificado. Es eso, un puesto de mando unificado, donde la policía en la ley y en la Constitución con los mandatarios locales hacen un equipo para la seguridad, tienen un rango. Si bien la policía, la alcaldesa no es la jefe de policía, la coordinación, la concurrencia y quien define la política de seguridad son los alcaldes, y más en Bogotá, una ciudad grande, son los alcaldes. Por eso hay un consejo de seguridad semanal. Y en ese Consejo de Seguridad, la línea la tiene que dar la alcaldía. Y la policía tiene que seguir esa línea. Y tienen que trabajar conjuntamente. Y por eso hay puestos de mando unificado y la responsabilidad es conjunta. Pero un secretario de Seguridad que se lava las manos frente a su responsabilidad, una alcaldesa que se lava las manos frente a su responsabilidad, y un presidente y un ministro de Defensa que se lavan las manos frente a la responsabilidad, y los comandantes de la policía también, entonces, ¿en manos de quién queda la operatividad, las órdenes, la lógica, los escenarios políticos de manejo de la protesta social? Ahí yo creo que hay un tema que hay que explorar a mayor profundidad, y yo sí creo que la alcaldesa tiene que asumir lo que le corresponde, no tiene toda la responsabilidad, pero un secretario de seguridad como Guacero no nos puede decir que el 9 de septiembre esto quedó en manos de la Policía Metropolitana y que él no se enteró cuando se usó la fuerza disponible ni cuando se usó el SMAT. O sea, ahí eso quiere decir que dejamos a la policía sin Dios ni ley. Andrés, le tengo que preguntar sobre la posición inicial de Diego Cancino. Me quedó algo sonando. ¿Usted considera que la policía de Bogotá tiene una línea ideológica alineada con el gobierno nacional? Yo la verdad no creo que eso suceda y pues primero dar las gracias al concejal Cancino por haberme hecho caer en cuenta que estaba con un nombre indebido. Ya me rebauticé. Y segundo, decirle que no, yo la verdad pues mire, no entiendo a veces al concejal Cancino. Yo a él lo aprecio mucho, tengo una muy buena relación con él a pesar de las diferencias ideológicas, pero yo cuando era concejal de Bogotá y el alcalde Enrique Peñalosa, veía al concejal Cancino responsabilizando de todo lo que pasaba en la ciudad relacionado con el SMAT, relacionado con la fuerza pública, al alcalde Peñalosa, y decía que Peñalosa era el responsable de lo que había ocurrido, ya ni me acuerdo de las fechas, pero creo que fue el 23 de noviembre del año 2019, etcétera, etcétera, que él era la persona que estaba a cargo de la ciudad y que era el responsable. Hoy vimos lo que pasó el 24 de febrero, vimos lo que pasó, no me acuerdo qué día fue cuando la señora alcaldesa pues gaseó y les mandó el SMAT a los trabajadores de los gastrobares en 85 y en otros lugares de la ciudad. Y sobre todo vimos lo que pasó el 9 y el 10 de diciembre. Entonces, curiosamente, algunos de los defensores de la alcaldesa Claudia López cambian el discurso. Entonces, cuando era el alcalde Peñalosa el que gobernaba la ciudad, inmediatamente se iban en contra de él y era el responsable de todo eso. Mire, la alcaldesa salió a reconocer que el 9 y el 10 de diciembre había autorizado, había permitido la militarización de Bogotá. Si eso lo hubiera hecho Enrique Peñalosa, no me quisiera imaginar lo que hubieran hecho algunos de los aliados políticos de la señora alcaldesa. Entonces, yo un poco digo todo esto porque veo que están diciendo ahora que una fuerza que está llamada a ser no deliberante, como son nuestras Fuerzas Armadas y la policía, supuestamente se alinea con la ideología política de un gobierno de turno,
que antes fue el gobierno de Juan Manuel Santos y ahora es el gobierno del presidente Duque y después puede ser el gobierno de otra tendencia política. Entonces, yo ahí sí me distancio un poco de lo que plantea el concejal Cancino y lo invito a que, en cierta manera, pues él no caiga en esa falta de coherencia de la alcaldesa Claudia López, que fue tan dura con el alcalde Enrique Peñalosa a propósito de lo que sucedía, por ejemplo, con el tema de orden público, pero que ahora, cuando es alcaldesa, se lava bonitamente las manos y elude toda responsabilidad. Yo creo que eso no puede seguir sucediendo en Bogotá y un poco al margen de que tengo algunas diferencias con la concejal Susana Muhammad, sobre todo porque pues pienso, y otra vez, yo creo que los casos de abuso policial tienen que ser denunciados, tienen que ser judicializados y las personas que estén detrás de ellos obviamente tienen que ser retiradas de las instituciones policiales. Pero eso no creo que permita que podamos echar un manto de dudas sobre toda la institución. Y vuelvo a insistir, no sé qué es lo que habrá ocurrido el día 24 de febrero. Todavía no hay imágenes documentadas, no hay videos que muestren, por ejemplo, qué fue lo que pasó con el ojo del joven Gareth Sayed. Yo pienso que hay que dejar que las investigaciones avancen, pero hay dos saltos lógicos que da la alcaldesa Claudia López. El primero es que haya sido la policía, eso está por comprobarse, y el segundo es que haya sido de manera intencional. Entonces, son ese tipo de cosas las que uno no puede, a mi juicio, siendo la primera autoridad de una ciudad y de la capital de la República, adelantar de manera tan irresponsable, sobre todo cuando ella también es responsable del actuar del escuadrón antimotines. Y le digo al concejal Cancino que claro que he marchado en varias ocasiones, lo que pasa es que, y un poco también aludiendo a lo que decía el concejal Carrillo, no se trata de que no nos bajemos del andén. Nosotros cuando hemos marchado lo hemos hecho a través de la carrera séptima, se ha afectado obviamente la movilidad, pero el tema es que no se afecte la integridad de otras personas y no se afecte la propiedad pública y privada. Y ahí en juicio hay que permitir la intervención del escuadrón antimotines, que posiblemente deba mejorar, que se tienen que hacer algunas mejoras en todo su actuar, en sus protocolos. Seguramente eso se puede dar, pero yo quisiera preguntarle al concejal Carrillo, y lo hago de manera muy respetuosa, él siendo alcalde de Bogotá o siendo presidente de la República, ¿qué haría si un grupo de personas empiezan a atacar a la propiedad pública y privada? Él sencillamente dejaría que eso siguiera sucediendo. Yo creo que es en ese tipo de circunstancias cuando se requiere la utilización de ese tipo de escuadrones, y yo quisiera, si él está planteando que se desmonte este escuadrón, ¿cuál sería la alternativa? Vamos con derecho a réplica, Diego, por favor. De réplica, Alejandro. Claro que sí, por favor. Gracias. Antes de que el profesor Carrillo. No, dos cosas, también sobre la pregunta de Andrés, no, dos cosas que yo quisiera decir, una cosa sobre lo que dice Andrés y una aclaración que me gustaría hacer frente a esta discusión. Yo creo que Andrés, pucha, estoy con este dicho de hay que pegarle al perrito y Andrea Padilla me ha regañado sistemáticamente. Yo creo que Andrés dio en el clavo, digamos. Andrés puso un punto fundamental y es el 21 de noviembre. Nosotros tenemos una tesis y que desarrollamos con César Caballero y con cifras y conceptos en esa investigación que hicimos de Persiguiendo Fantasmas. Y que el mismo alcalde Peñalosa nos confirmó la tesis. Yo nunca dije que la gran responsabilidad del 21 de noviembre era de Peñalosa. De hecho, Peñalosa admite a las 10 de la noche del 21 de noviembre que se le salió las manos. Dice Peñalosa, es que yo no sé quién está generando este desorden. Yo no sé quién está inventándose los vándalos. 3 horas después de que sale con el presidente de la República. Entonces, el 21 de noviembre es un primer atisbo, una primera expresión de cómo se quiere hacer un poder territorial en esta ciudad. Se inventaron un toque de queda a la luz de unos vándalos donde los tales vándalos nunca existieron, porque en derechos de petición que nos responden a nosotros nos dicen que no hay un solo hecho vandálico. Luego, entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Y qué pasó esa noche? ¿Y qué pasó con la fuerza policial esa noche? ¿Y qué pasó con los poderes territoriales de esta ciudad esa noche? ¿Y qué pasó después? Porque después vino la pandemia y ya los poderes territoriales se exacerbaron. Las violencias, las violaciones a mujeres nunca habían sido tan altas como en la cuarentena después del 21 de noviembre, además, hacia las mujeres. Las detenciones arbitrarias, las violencias físicas. Una cantidad de cosas que uno dice, esto es absolutamente loco, y eso deriva en una masacre el 9, 10 y 11 de septiembre.
Luego, entonces, quizás aquí sí hay una lógica que uno dice, pues pucha, aquí quizás hay un tema sistemático muy fuerte. Y a mí lo que me preocupa es que no lo dice ni Susana, ni Carrillo, ni Alejandro, ni Cancino. Lo dice la Corte Suprema de Justicia de este país. Entonces, eso sí me parece grave. Y el ejemplo que pone Andrés de Peñalosa es el mejor ejemplo porque ahí empieza la cosa. De hecho, lo que yo dije fue todo lo contrario. Ahora, yo sí critiqué a Peñalosa, porque lo del Bronx, pues hubo una cantidad de violaciones de derechos humanos muy graves, por ejemplo. Y que maltraten a las trabajadoras sexuales de manera intencional a mí no me gusta. Pero lo segundo que yo quería decir era, de manera muy breve, sobre el concepto de desorden. Estoy un poquito obsesionado con ese concepto del desorden. Acaban de ponerme una queja en el consejo porque yo alimenté el desorden en una protesta en La Calera. Entonces lo que quieren es que uno proteste, como dice Carlos y Susana, en una fila india en un andén. Pues no, la protesta pues tiene que incomodar y además, ojo, porque eso sí tiene que ser interiorizado por la policía. La protesta es un derecho constitucional, es un derecho que nosotros tenemos que garantizar. Luego, entonces, si la gente está protestando pacíficamente, pues como yo vi, por ejemplo, en La Calera, pues usted no los puede irrumpir, usted no puede amenazar a los niños, usted no le puede cascar a un muchacho, usted no puede apresar irregularmente a una chica, porque ese es un derecho totalmente constitucional y que nos incomode un poquito, pues sí, nos va a incomodar. Pero entonces lo que querían era que no invadieran las calles, pues tanto Andrés como yo hemos marchado en las calles, en la séptima. Entonces el concepto de desorden me parece que es muy grave porque fácilmente puede alimentar el autoritarismo. Y ese concepto es el que están usando muchas veces para milanar y maltratar a la ciudadanía. Carrillo, Forero le hizo una pregunta. Bueno, pues muchas gracias, concejal Forero, por... Ya lo lanzaron a la alcaldía, ¿sí ve? De que yo soy alcalde de esta A la ciudad. presidencia. A la presidencia, eso iba a decir. ¿Qué foto tendrías agradezco la atrás, confianza. concejal Carrillo? ¿Qué foto tendrías atrás de...? Yo estoy convencido de que la protesta es indispensable para que la democracia funcione, porque es la única manera en que un gobernante puede saber qué es lo que necesita la gente. Cuando la gente protesta es por algo. La gente no sale por la mañana y dice, ¿será que voy a comerme un helado a crepes o voy a gritar enfrente de la Plaza de Bolívar? No. Si algo debe hacer un mandatario, y pues no sé si algún día pueda llegar a uno de esos escenarios de tanto honor en el que me pone el concejal Forero, es escuchar a quienes protestan, porque protestan por algo. Y si la cabeza del gobierno no es capaz de tener los oídos bien abiertos para escuchar eso, pues eso nunca se va a solucionar. Es que si el mandatario escucha, si el mandatario cede, si el mandatario alivia esas tensiones en la sociedad, pues habrá menos protestas, habrá menos incomodidad, habrá menos gente bloqueando el tráfico y los papitos y las mamitas podrán llegar rápido a sus casas. Ese es el papel de quien gobierna. Pero lo que pasa es que aquí los gobernantes toman la fácil y es mandar el SMAT. Eso es, vamos a destapar esto porque ¿cómo así que están perdiendo los dueños de Transmilenio? Entonces, aquí hay una decisión política de la alcaldesa de utilizar el SMAT de la misma manera que lo han hecho sus predecesores. En los primeros días de la alcaldía, entonces mandó a Luis Ernesto y a Luis Ernesto por allá lo empujaron y entonces después lo gasearon y pobrecito, él no está acostumbrado a eso tampoco, fue muy duro, todos lo vimos en redes sociales perdiendo un poco los estribos tratando de negociar porque ni siquiera tenía los vasos comunicantes con las organizaciones que estaban protestando. Esto es un trabajo muy complicado, concejal Forero. Esto no es tampoco que la alcaldesa vaya a salir a irse directamente ella a la protesta a pantallar como le gusta tanto, no. Esto es construir confianzas con la ciudadanía organizada, por supuesto que no es toda la que protesta, también hay protestas espontáneas, pero lo primero sería que la administración hiciera unos esfuerzos serios. Vea, yo sé que en la alcaldía hay gente valiosa como Andrés Hidárraga, director de Derechos Humanos, como el mismo Néstor Daniel del Partido Verde, que tratan de hacer ese trabajo, pero eso no puede simplemente responder a llegaron unas personas a bloquear, entonces voy a ir a hablar con ellos a ver si se van y me desbloquean. No, hay que empezar a tender esos puentes para solucionar las problemáticas de fondo. ¿Cómo es posible que cuando la gente sale a protestar contra la brutalidad policial, la respuesta sea más brutalidad policial?
Pues es que así no se puede, concejal Forero. Y una cosa, y cierro con esto para no abusar del derecho a réplica, es que cualquier cosa es vandalismo también, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que tiene que haber una proporcionalidad de la fuerza. Una fuerza de choque armada, entrenada para someter a protestas masivas como lo es el SMAT, debe ser el último recurso. O sea, si estamos ante una situación como la del vikingo este que entró a mirarle el computador a Nancy Pelosi en el Capitolio, si estamos ante una turba iracunda que va a linchar al presidente, pues por supuesto que tiene que haber una fuerza de choque. Pero es que aquí estamos hablando de que el SMAT se lo han echado hasta a los discapacitados. Lo vimos en la alcaldía de Peñalosa, los ciudadanos con diversidad funcional, llegó el policía y les echó una granada lacrimógena por detrás. O sea, eso no tiene presentación. Aquí hay un actuar sistemático de esa fuerza que utiliza la excusa del vandalismo. Y entonces yo les pregunto, ¿qué es vandalismo? ¿Vandalismo es rayar una pared? Entonces, porque alguien llegue y escriba en una pared, Duque es no sé qué, entonces vamos a someter a 2.000 personas que están protestando a una gaseada y al peligro inminente de esas armas de baja letalidad, porque es que el peligro existe. Cada vez que esa fuerza sale, pone en riesgo la vida de los manifestantes, la vida de los policías también, porque se arma la confrontación, pero además vulnera el derecho fundamental a la protesta. Entonces decir, no, es que estaban rayando una pared, entonces hubo vandalismo, pues eso no es serio, déjenme decirles. Andrés, y acá le quiero ofrecer disculpas tanto a Sara como a Susana. Andrés me había solicitado retirarse más o menos a esta hora y por eso le quiero dar la última intervención a él, es decir, su última intervención antes de que se retire. Andrés, por favor. Sí, le pido excusas a los demás panelistas. Le agradezco además a ellos que me den esta oportunidad de referirme a lo que decía el concejal Carrillo. Mire, si se fija, cuando yo hablaba de la intervención del ESMAD, yo decía cuando se estaba poniendo en riesgo la vida de las personas y cuando se estaba además afectando la propiedad pública y privada, pero cuando se estaba atentando contra ella de manera grave. No sé si el concejal Carrillo se acuerda que al frente de los héroes, en una de las protestas, me acuerdo que había un local que, pues no sé si a él le parecerá que eso no es grave, que no fue solamente que hayan rayado las paredes, sencillamente lo acabaron, lo saquearon, rompieron los vidrios, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tipo de cosas son las que no se deben permitir y que esas son las que ameritan la actuación de parte del SMAT. Vuelvo a insistir en que es una mayoría muy significativa de marchas pacíficas donde no interviene el SMAT. Veíamos hace poco que hubo una marcha, por ejemplo, de los recicladores aquí en Bogotá, y ahí no participó el SMAT. El SMAT debe participar específicamente cuando se presenten ese tipo de casos. Pero pues veo que el concejal Carrillo cree que solamente dialogando y hablando pues va a garantizar que no se produzcan ese tipo de acontecimientos. Me recuerda mucho la Constitución de 1863 que decía que era una constitución para ángeles. Eso pues es lo que dicen que decía Víctor Hugo a propósito de nuestra Constitución de Río Negro, pero veo que el concejal Carrillo también está pensando que solamente a través del diálogo va a lograr que no haya este tipo de situaciones dramáticas. Yo quizá pues peco un poco más de realismo y creo que eso, independientemente del color político, mire, Gustavo Petro, que pues algunos consideran que va a ser el gran cambio o es el gran cambio para el país, también utilizó en su momento el SMAT. Hay que decir, y eso hay que reconocerlo, que él fue el que planteó un nuevo protocolo de utilización del escuadrón antidisturbios, pero también lo utilizó. Entonces, yo sí pienso que independientemente del color político, muchas veces se va a requerir la utilización de este tipo de escuadrones. Obviamente se tiene que ir perfeccionando, se tienen que ir mejorando los protocolos, pero no creo que sea realista plantear que se deba desmontar por completo y sobre todo, y aquí termino Alejandro, pues vuelvo a insistir en esa descoordinación entre la alcaldesa Clara López, su secretario de Seguridad y la policía, que no le hacen ningún bien a Bogotá y que por el contrario vemos con preocupación cómo sigue creciendo la ola de inseguridad. Y pedirle al concejal Cancino que ojalá fuera tan duro con la alcaldesa Clara López como lo fue con el alcalde Peñalosa. Un gran abrazo para todos y qué bueno ver nuevamente al concejal Castellanos. Muchas gracias, Andrés. Seguimos con las levantadas de mano. Que esté muy bien el concejal Andrés Forero del Centro Democrático. Susana levantó la mano, por favor. Chao, Andrés. Bueno, pues qué lástima que no se puede quedar un poquito más, pero yo sí quisiera, digamos, frente a lo que él está diciendo, dos cosas, como en dos líneas. Lo primero es que hay que decir que el SMAT
y parte de la policía, digamos, la reforma de la policía es inminente, es necesaria. Hay una cantidad de desigualdades. Ayer estuve en un Instagram Live hablando de este tema con defensores de derechos humanos y se entró un policía a la discusión y el policía nos hablaba de la cantidad de incoherencias internas que hay, problemas de entrenamiento, problemas de clase social al interior de la policía, problemas de corrupción, problemas con referencia a la ideología. Y voy a entrar en ese tema de la ideología. Claro que la policía y el ESMAD tienen una ideología. Cuando hablan de defender el orden, se están imaginando un orden concreto. Se están imaginando que las personas se deben comportar de cierta forma. Y todo lo que se salga de ese orden tiene que ser reprimido. Eso yo lo viví aquí en el Parkway cuando intentamos 2 veces que no le echaran el ESMAD a unos protestantes en el 9, 10 y 11 de septiembre, que eran estudiantes protestando precisamente por el abuso policial. Y qué conversación tuve yo con el comandante del ESMAD, el vestido de Robocop y la dilesa aquí de Teusaquillo del Partido Verde, Camila Manzanares y yo, 2 mujeres enfrentados a esos 4 Robocops intentando frenar la protesta. Lo que me decía el señor que me impresionó mucho era, uno, es que aquí hay desorden. Hay que parar este desorden. Y yo le decía, ¿cuál desorden, comandante? Lo que hay es unos muchachos cantando, bailando, haciendo bulla, grafiteando, sí hay que decir. Me decía, concejala, pero es que ¿cómo es posible que estén rompiendo todo? Y yo volteaba a mirar y decía, comandante, no, nadie está rompiendo, no, es que están vandalizando el CAI. Le dije, se han tomado culturalmente el CAI, comandante, y le tratábamos de explicar que era una toma cultural. Claro, habían escrito los nombres de los muertos del 9 de septiembre, había una fogata en la calle, pero digamos, no había, ¿cómo van a echarle un escuadrón antidisturbio a unos pelados que están en esa protesta pacífica? Lo logramos detener 2 veces. Me dijo, ¿quién es la coordinadora? Y aquí no hay coordinación, esto es una protesta espontánea. ¿Usted es la coordinadora? Yo no soy la coordinadora, comandante. ¿A qué hora se acaba? Le dije, a la hora que se acabe, yo no le puedo dar una hora. Ellos necesitan, como si esto fuera, no sé, el recreo del kinder del colegio, que va a sonar la campana para que todo el mundo se vaya para su casa. Estaba derechos humanos. Entonces, claro que hay una visión, la realidad que está viendo ese comandante era absoluta a la realidad que yo estaba viendo en ese momento, y eso es un problema ideológico. Y termino con esto. ¿Cuál es la política frente a la protesta social del gobierno de Claudia López? Yo no la tengo clara, no veo una política. Dijeron que iba a ser la implementación del 563, pero han hecho una implementación absolutamente light de los derechos humanos y absolutamente light de la lógica de ese protocolo. Entonces, si no tenemos una política clara, integral frente a la protesta social, un gobierno descoordinado, un gobierno nacional que sí tiene una política clara, su política clara, como dijo Cosar Casino, es la represión, pues estamos en un problema muy complejo frente al manejo de la protesta social en Bogotá. Yo creo que como concejales lo que debemos exigir es una política integral y clara por parte de la alcaldesa Claudia López frente a la protesta social, que va a continuar y cada vez se va a volver más profunda, más con la situación socioeconómica de la ciudad. Sara, por favor. Bueno, frente a lo que ha dicho tanto el concejal Carrillo como el concejal Forero, ¿qué es el vandalismo? Entonces, si se elimina, digamos, se elimina el ESMAD y se intentó el año pasado, yo no sé si ustedes recuerdan, se intentó hacer lo de las madres gestoras, como que dialogaban, pero cuando llegan momentos de actos de vandalismo, entonces aquí la protesta pacífica se debe respetar, y es lo que decía, estoy de acuerdo con lo que decía Susana, lo que hicieron, que se tomaron un CAI, hicieron un acto cultural, ahí no debía haber entrado el ESMAD, pero no son todas las ocasiones que sucede eso. Entonces eso es lo que hay que definir. Por eso yo sí no defiendo eliminar, hay que revisar, hay que cambiar la forma como está operando, sí, pero eliminarlo. Entonces en el momento, no podemos esperar, en el momento que llegue a haber actos de vandalismo, actos organizados, y yo no sé si ustedes pues recuerdan, en la mañana del miércoles 24 de febrero, antes que iniciaran las protestas, salió el general Murillo, el director de la DIGI, y él alertó que se estaban lanzando en redes sociales comunicados llamando a la violencia. Entonces, aquí la pregunta es más, bueno,
¿qué se hace o cómo se debió operar? ¿Qué cambios se necesitan hacer para que en los momentos que hayan y se encuentren, no estoy hablando de todas las protestas, pero van a haber algunos momentos en que sí llegan a haber actos de vandalismo? Entonces, ¿quién va a detener? ¿Quién va a traer ese orden a la ciudad? Que paren el tráfico. Bueno, no, yo misma he salido a varias protestas y estoy de acuerdo que eso se debe respetar, pero aquí el dilema es en el momento que hay actos de vandalismo, entonces si se elimina el SMAT, ¿quién va a traer orden? ¿Sí me hago entender? ¿Hasta qué punto y cómo vamos a definir qué es el vandalismo? Yo estoy de acuerdo que pintar y eso no llega a ser, ya por eso no podemos mandar y que empiece ese confronto, pero sí se ha visto y tristemente yo sé que el país ha cambiado, pero sí se han visto que aún hay organizaciones que sí usan la protesta para crear caos. Y eso es lo que se ha visto. Y en ese momento, entonces, ¿quién entra? Entonces yo pienso es que, ok, no eliminar, pero revisar, cambiar la forma en que se está haciendo de la manera, cambiar la forma en que se ha venido haciendo en este momento. Eso es una de las cosas que yo opino. También, otra cosa para terminar, ya sé que ya son ya pasaditos el tiempo, la ONU en el 2015 publicó un documento titulado Protesta Social y Derechos Humanos, los estándares internacionales y nacionales. Y ellos mismos mencionan que los estados están obligados a ejercer un control fuerte sobre las situaciones de violencia generada por delincuencia organizada, garantizando que los derechos de las demás personas en el marco de la protesta. Entonces, pienso que en esto sí ha fallado, porque si el ESMAD no está cumpliendo con lo que debía hacer, pero la ONU misma dice que para garantizar la protesta social, para garantizar los derechos humanos, el Estado sí está obligado a ejercer un control cuando se vean situaciones de violencia generada por esta delincuencia organizada. Y sí es un hecho que sí hay momentos donde se ve esa delincuencia organizada. Entonces, por eso no sugiero eliminar las fuerzas antidisturbios. Al contrario, reconocer que existen escenarios de delincuencia organizada y capacitar a los miembros de esas instituciones que velan por los derechos en estos espacios de protesta. Carlos, ¿cuál debe ser una fuerza antidisturbios? Es decir, si eliminamos el SMAT, ¿qué deberíamos tener para controlar la protesta? Bueno, es que pues hay una cosa que yo creo que debe quedar absolutamente clara y es que Alejandro, a lo que un gobierno le teme es a la gente en las calles. De resto no le teme a nada. Es lo único que realmente puede generar cambios y esto es a cualquier nivel. Los regímenes más consolidados, más fuertes, más opresivos del mundo se mueren del miedo cuando sale la gente a la calle organizada a protestar. Entonces, lo que ha pasado aquí desde siempre ha sido que ese instrumento de represión ha estado ahí, primero, para desactivar la protesta, para generar miedo, para que, por ejemplo, un padre al que su hija de 16 años le dice, papá, yo quiero ir a una marcha, le diga, no, usted no va a ir porque eso es peligrosísimo, le pueden sacar un ojo. Es un instrumento de terror. Y aparte, también es un instrumento para hacer ilegítima la protesta. El SMAT, como está planteado, como está diseñado, con la doctrina que tiene, lo que busca es generar la confrontación. Entonces, si logramos esa reforma en la policía, y aquí hay que pedir la reforma policial ya, y aprovecho para hacer la cuña de este libro maravilloso que me regalaron, el informe de Bolillo, Dios y Patria de la ONG Temblores, hago la cuña, ¿cierto? Tenemos que exigir esa reforma policial ya, porque pues la discusión acerca de la naturaleza de la policía es muy compleja y habrá que darla en otro escenario, pero en este momento la reforma al SMAT, a ese escuadrón, es imperativa. Y además, si nosotros no reconstruimos la confianza de la ciudadanía en la policía nunca va a poder hacer su trabajo. Los defensores del orden, los defensores, pues creo que no debe haber defensores del bolillo, los defensores de la derecha, los defensores de las Fuerzas Armadas, son los primeros que deberían salir a buscar esa reforma para poder reconstruir la confianza de la ciudadanía con esa policía. Entonces, si usted me pregunta cuál debería ser el organismo, pues un organismo realmente capacitado en derechos humanos, pero sobre todo
una policía que no vea en el manifestante un enemigo. Es que eso es sumamente grave. Si usted ve en el manifestante a un subversivo, a un potencial enemigo, no va a garantizarle los derechos. Y el deber de la policía es eso, es garantizar los derechos, incluido el derecho a la protesta. Claro. Entonces, pues yo creo que aquí tenemos que dejar de hacer la cabeza un poco a un lado cuando decimos que esa reforma es imperativa, y ojalá más actores políticos, también desde los sectores de la derecha, empezaran a acompañarnos en esa búsqueda de, vuelvo a hacer la cuña, reforma policial ya. Susana, hago la misma pregunta. ¿Cuál debería ser la entidad o el cuerpo de policía que reemplazara al SMAT? No, hay que precisamente pensarse una lógica de antidisturbios en la lógica de defender la protesta social, de defender el derecho de los protestantes. Y no puede ser que haya pasado que muchas veces la violencia la ha empezado la misma policía, o provocando a los manifestantes o infiltrando las manifestaciones. Recuerden esta imagen cuando se quemó el ICETEX, que fueron a echarle fuego, no se quemó, pero le fueron a echar fuego al ICETEX y terminó siendo, y eso comprobado ya judicialmente, efectivos de la policía vestidos de civil, o lo que vimos el 9 de septiembre de efectivos de, o no se sabe qué, personas vestidas de civil pasándole armas a la policía, o la policía pasándole armas para que disparara. Entonces, cuando nosotros tenemos una policía que está ideologizada, que además está susceptible a la corrupción, que tiene una estructura militar, una policía, mejor dicho, ayer el mismo policía que estaba en esta conversación dijo algo que me pareció muy, como muy atinado. Dijo, tenemos la policía más militarizada del mundo y el ejército más policivo del mundo. Y precisamente ahí creo que se resume la necesidad de un cambio a fondo de la lógica, la doctrina, la estructura, el entrenamiento, las personas y la misión de estos docentes. Tenemos una policía que está entrenada militarmente para participar en un conflicto armado antisubversivo. Fíjese que el escuadrón del SMAT, sus principales víctimas han sido estudiantes, campesinos e indígenas, ¿sí? Entonces, esto no es una reforma sencilla. Y cuando decimos que se acabe el SMAT, estamos diciendo que se acabe la lógica de una policía que fue y ha sido creada desde la lógica los últimos años, las últimas décadas del conflicto armado colombiano. Esa lógica no nos sirve a una lógica de la democracia. Ahora, ¿cómo se reemplaza en concreto? Bueno, tenemos que ir a la reforma policial profunda y tendríamos que empezar a tener una lógica democrática de la protesta social. Muchos países, esto no solo pasa en Colombia, están teniendo el mismo problema de abuso policial, de racismo, de homofobia, o sea, de una ideología de la policía en contra de la diferencia y en contra de la diversidad, que es la base de una democracia. Es un pacto que definitivamente tiene que ser un pacto histórico y que vamos a tener que empujar, ¿dónde? Desafortunadamente, en las calles y en las próximas elecciones, cambiando el Congreso para que pueda ser posible esa reforma. Y eso seguramente va a traer más confrontación. Yo siento que se está creando el clima, pero todavía no hay una suficiencia política de la necesidad de esa reforma. Y como vimos, el gobierno nacional lo que ha hecho es empoderar a la policía como funciona actualmente y empoderar a la lógica y a la impunidad de la policía, que es otro de los problemas graves que tenemos en este contexto. Señoras y señores concejales, les quiero agradecer su tiempo, pero sobre todo sus opiniones. Creo que esta es la punta de una gran discusión que se tiene que dar en el Consejo de Bogotá y que se tiene que dar en toda la ciudad sobre el manejo de la policía de Bogotá, porque lo que hemos visto es realmente preocupante y realmente triste. Sobre todo hay que cuestionar la presencia de Hugo Acero en la Secretaría. Me parece que todo lo que hemos visto es que hay un cruce de contenidos y de informaciones que nada le favorece a la ciudadanía. Este es el Consejo en Publimetro. Antes de irme, Sara, ¿cuándo regresa usted al Consejo? Buenos días, su Publimetro. Actualízate sin detenerte. Publimetro.